Me llamo Irene Velasco y tengo 32 años. Hace 5 años, mi hermana les dijo a mis padres que había dejado la carrera de medicina. Mintió, y esa única mentira me costó toda mi familia. Me cortaron el contacto. Bloquearon mi número, no asistieron a mi graduación del MIR. No estuvieron en mi boda. Durante 5 años, no fui la hija de nadie. Luego, el mes pasado, mi hermana fue ingresada de urgencia, sangrando, inconsciente, muriéndose. El equipo de traumatología avisó a la jefa de cirugía, las puertas se abrieron y, cuando mi madre vio el nombre en la bata blanca que caminaba hacia la camilla de su hija, agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que le dejó moretones. Antes de entrar en materia, por favor tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Pero solo si esta historia realmente resuena contigo. Y deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber dónde estás ahora mismo. Ahora, déjame llevarte de vuelta al otoño de 2019, a una mesa de cocina en Valladolid, España, y a la última vez que mi padre me miró con orgullo. Al crecer, había 2 hijas en la casa de los Velasco, pero solo una importaba. Mi hermana Mónica es 3 años mayor. Salió del vientre actuando. Funciones escolares, consejo estudiantil, la chica que podía hablar con cualquier adulto en una cena y hacerle reír. Mis padres, Javier y Diana Velasco, de Valladolid, gente trabajadora de clase media de toda la vida, la adoraban por ello. Papá dirigía una fábrica. Mamá llevaba la contabilidad a tiempo parcial. Valoraban 2 cosas por encima de todo, las apariencias y la obediencia. Mónica cumplía ambas a la perfección todos los días. Yo era la callada, la que tenía la nariz metida en un libro de biología en Nochebuena, mientras Mónica era el centro de atención en la mesa. Yo no era rebelde, no era difícil, simplemente era invisible. Hay una diferencia entre ser olvidada y nunca haber sido vista en primer lugar. Aquí tienes un pequeño ejemplo. En 2 grado de la ESO, llegué a la Feria de Ciencias Autonómica, la única alumna de nuestro instituto. El mismo fin de semana, Mónica tenía una actuación en el teatro comunitario. Adivina a dónde fueron mis padres. Cuando volví a casa con una cinta de segundo puesto, papá la miró de reojo y dijo, «Qué bien, Ire». No me preguntó de qué trataba mi proyecto. Nunca lo hacía. Me dije a mí misma que no dolía, me dije que no necesitaba la atención. Volqué todo en mis notas, en mis clases de bachillerato de excelencia, en mis solicitudes para la universidad. Pensé que si no podía ser la hija en la que se fijaban, sería la hija a la que no podrían ignorar. Y por un breve y brillante momento, lo fui. El día que me aceptaron en el programa de medicina de la Universidad de Barcelona, a casi 1000 kilómetros de Valladolid, algo cambió. Por primera vez en mi vida, mi padre me miró de verdad, y dijo 5 palabras que había esperado 18 años para escuchar. Pero ya llegaré a eso. Primero, necesitas entender lo que hizo Mónica cuando se dio cuenta de que el foco de atención se estaba moviendo. La carta de aceptación llegó un martes de abril. Lo recuerdo porque Mónica estaba de visita el fin de semana. Tenía 22 años y trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa mediana en Madrid. Un buen trabajo, una buena vida. Lo bueno era el techo de Mónica, aunque ella nunca lo admitiría. Papá leyó la carta en la mesa de la cocina. Arqueó las cejas. Universidad de Barcelona, dijo despacio, como si estuviera saboreando las palabras. Eso es una facultad de medicina de verdad. Luego me miró. Tal vez llegues a ser alguien después de todo, Ire. No fue un cumplido, no realmente, pero fue lo más parecido a uno que jamás había recibido de él. Y me aferré a ello como al oxígeno. Mamá llamó a la tía Rosa esa noche. Llamó a su hermana. Llamó a 2 vecinas. Irene ha entrado en la facultad de medicina. ¿Te lo puedes creer? Su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. Orgullo. Un orgullo genuino y puro dirigido hacia mí. En la cena, miré a Mónica al otro lado de la mesa. Sonreía, pero era el tipo de sonrisa que se detiene en la boca. Sus ojos estaban haciendo algo completamente distinto. Calculando, midiendo, recalibrando. Ahora lo sé. En ese momento, solo pensé que estaba cansada del viaje en coche. Esa semana, Mónica empezó a llamarme más, 2 o 3 veces por semana. ¿Cómo van las cajas? ¿Quién es tu compañera de piso? ¿Cómo es Barcelona? Me preguntó por mi horario, mis compañeros, mis profesores. Recordaba cada nombre que yo mencionaba. Pensé que mi hermana por fin me estaba viendo. Pensé que tal vez el haber entrado en medicina había desbloqueado algo entre nosotras.
respeto, conexión, lo que sea que tengan las hermanas normales. Le estaba dando munición. Cada detalle, cada nombre, cada vulnerabilidad, y se lo entregué todo con una sonrisa de gratitud. Tercer año de la carrera de medicina. Ahí fue cuando todo se rompió. Mi compañera de piso, mi mejor amiga, era una chica llamada Sara Medina. Había crecido en el sistema de acogida, sin familia de la que hablar, y fue la única razón por la que sobreviví al primer año. Cuando llamé a casa una vez durante una semana brutal de exámenes de anatomía, y mamá me dijo, no puedo hablar, iré. Mónica ha tenido un mal día en el trabajo. Fue Sara quien se sentó en el suelo de nuestro piso conmigo y me dijo, ellos se lo pierden. Ahora levántate, tenemos cadáveres que memorizar. A Sara le diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio 4 en agosto de mi tercer año. Sin familia, sin sistema de apoyo, solo yo. Fui al decanato a la mañana siguiente, expliqué la situación. El decano aprobó una excedencia académica formal, de un semestre, con estatus de cuidadora, papeleo presentado, plaza reservada. Volvería en enero, todo estaba documentado, todo era legítimo. Me mudé a la habitación de invitados del piso de Sara, la llevaba a la quimio, le cogía la mano en la sala de oncología a las 3 de la mañana cuando el dolor se volvía tan insoportable que no podía respirar. Llamé a Mónica para contárselo. No sé por qué, tal vez todavía creía que era la hermana que había estado fingiendo ser. Le hablé de Sara, de la excedencia, del plan de volver en primavera. La voz de Mónica era puro almíbar. Oh, Dios mío, iré, lo siento muchísimo, tómate todo el tiempo que necesites. No le diré ni una palabra a papá y mamá. Sé que solo se preocuparían. 3 días después, llamó a nuestros padres. No sé las palabras exactas que usó esa noche. No conocería el alcance real de su mentira hasta 5 años después, cuando se desmoronó en el único lugar que ninguno de nosotros esperaba. Pero el daño fue instantáneo. La llamada llegó a las 11 de la noche. Yo estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de hospital de Sara. Había tenido una mala reacción a la última ronda de quimio y la habían ingresado para pasar la noche. La pantalla de mi móvil se iluminó. Papá, tu hermana nos lo ha contado todo. Su voz era plana, gélida, que has dejado la carrera, lo del novio, todo. Papá, eso no. Mónica nos ha enseñado los mensajes. Nos ha enseñado pruebas. Apreté la mano contra la pared para estabilizarme. ¿Qué mensajes? ¿Qué pruebas? Papá, estoy sentada en un hospital ahora mismo. Estoy cuidando a mi amiga. Mónica dijo que dirías exactamente eso. Una pausa. Dijo que tendrías una historia preparada. Mi madre se puso al teléfono. Le temblaba la voz. ¿Cómo has podido mentirnos durante todo un año, Irene? Mamá, por favor, escúchame. He pedido una excedencia. Puedo enseñaros el papeleo. Puedo daros el número del decano, basta. Papá otra vez. No llames a esta casa hasta que estés dispuesta a decir la verdad. Has avergonzado a esta familia lo suficiente. La línea se cortó. Me quedé sentada en el suelo del hospital durante 20 minutos. El gotero de Sara pitaba al otro lado de la cortina. La pantalla de mi teléfono seguía mostrando la duración de la llamada. 4 minutos y 12 segundos. Eso es lo que tardaron mis padres en borrarme. 20 minutos después, un mensaje de Mónica. Lo siento, Iré, tuve que decírselo. No podía guardar más tu secreto. No lo sentía. Acababa de ejecutar el ataque más preciso de su vida, y lo había firmado con el emoji de un corazón roto. Yo estaba a casi 1000 kilómetros de Valladolid. Tenía 40 euros en la cuenta corriente y acababa de convertirme en la hija de nadie. Lo intenté. Necesito que sepas eso. Lo intenté todo lo que pude desde a 1000 kilómetros de distancia, sin dinero y con una amiga muriéndose en la habitación de al lado. Durante los 5 días siguientes, llamé a mis padres 14 veces. Las 3 primeras saltó el buzón de voz. A la cuarta, el número de papá me había bloqueado. Mamá me bloqueó 2 días después. Envié 2 correos electrónicos, uno corto, uno largo. El largo llevaba adjunto mi papeleo de la excedencia en PDF. Incluí el número directo del decano. Incluí el nombre del oncólogo de Sara. Les di todas las pruebas que cualquier persona razonable necesitaría. Ningún correo recibió respuesta. Escribí una carta a mano. La envié por correo certificado desde Barcelona. 5 días después, volvió. De vuelta al remitente sin abrir.
Reconocí la letra de mi madre en el sobre. Llamé a la tía Rosa, la hermana pequeña de papá, la única persona en nuestra familia que me había tratado como si importara por igual. Rosa llamó a papá esa misma tarde, lo sé porque me devolvió la llamada 40 minutos después, con voz pesada. Me ha dicho que no me meta, cariño. Ha dicho, ella se lo ha buscado. Rosa intentó hablarle de la excedencia. Papá le colgó. 5 días, 14 llamadas, 2 correos electrónicos, una carta, un intermediario, todo. Cada uno de los intentos fue rechazado, bloqueado o devuelto. Y esto es lo que lo selló. Esto no era nuevo. Era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal, cada feria de ciencias a la que no fueron, cada recital que olvidaron, cada vez que la versión de los hechos de Mónica era aceptada sin rechistar, mientras que la mía era descartada. Esta era solo la iteración final y más ruidosa. Al 6.º día, dejé de llamar, no porque me rindiera, sino porque me di cuenta de que habían elegido hacía mucho tiempo. Mónica solo les dio permiso para dejar de fingir. Sara murió una mañana de domingo de diciembre. En silencio. Solo el pitido del monitor volviéndose plano y la pálida luz de invierno a través de la ventana del hospital de cuidados paliativos. Yo era la única en la habitación. Nadie de mi familia llamó. Nadie lo sabía. La única persona a la que se lo había contado, Mónica, estaba demasiado ocupada cuidando la mentira que había plantado como para importarle que el motivo de mi excedencia acabara de dejar de respirar. Organicé un pequeño funeral. Vinieron 6 personas. La antigua hermana de acogida de Sara condujo desde Tarragona, un par de compañeros de clase, una enfermera de la sala de oncología que le había cogido cariño. Me puse de pie al frente de un tanatorio con capacidad para 60 personas y leí un panegírico ante filas de bancos vacíos. No lloré, no porque no estuviera destrozada, sino porque llevaba 3 meses llorando sin parar y ya no me quedaba nada. Esa noche, me senté sola en el piso de Sara, nuestro piso. Su taza de café seguía en la encimera, su chaqueta seguía colgada junto a la puerta. Abrí el portátil y me quedé mirando la solicitud para matricularme de nuevo para el semestre de primavera. Entonces lo encontré escondido dentro del ejemplar de anatomía de Grey de Sara, nuestra broma recurrente. Había marcado el capítulo sobre el páncreas con una nota adhesiva amarilla que decía, este órgano es un capullo. Su letra, temblorosa pero firme. Termina lo que empezaste, Irene. Conviértete en la doctora que sé que eres, y no te atrevas a dejar que nadie, especialmente los de tu propia sangre, te digan quién eres. Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría allí cuando yo necesitara el empujón. Cerré el portátil, lo volví a abrir y rellené el formulario de readmisión. 2 opciones, derrumbarse o escalar. Elegí escalar, no por mis padres, no por venganza, por Sara, y por la versión de mí misma en la que ella creía. Volví en enero. Sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Pedí más préstamos estudiantiles, acepté un puesto de asistente de investigación a tiempo parcial y comí las sobras de la cafetería del hospital más veces de las que jamás admitiré. A la Facultad de Medicina no le importa tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se pausan porque tu familia te haya repudiado. Las rotaciones clínicas de 12 horas no se acortan porque hayas llorado en el almacén de suministros a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y empecé a trabajar. Trabajé como si mi vida dependiera de ello porque, en cierto modo, así era. Me gradué a tiempo. Nadie de Valladolid vino. Conseguí plaza de cirujana residente en el Hospital Central de la Comunidad de Madrid, un centro de traumatología de nivel 1, uno de los más concurridos de España. Allí conocí a la doctora Margarita Torres. Marga, de 58 años, jefa de cirugía emérita, construida como un cable de acero envuelto en una bata de laboratorio. Se convirtió en la mentora que necesitaba desesperadamente y en la figura materna que había perdido. En mi tercer año de residencia, conocí a Mateo Caballero. Era abogado y trabajaba pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco, fue la primera persona a la que le conté la historia completa y que no se inmutó, no me compadeció, no intentó solucionarlo. Simplemente escuchó. Luego dijo, te mereces algo mejor. 5 palabras. Eso fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el jardín de Marga. 30 invitados. El padre de Mateo me acompañó al altar. Había enviado una invitación a Valladolid, volvió por el mismo camino que mi carta, sin abrir. Pero la tía Rosa estaba allí. Lloró lo suficiente por 2 padres.
Después de la ceremonia, Marga me entregó un sobre cerrado. Una nominación, dijo, no lo abras todavía. No estás lista. Lo guardé en el cajón de mi escritorio sin hacer preguntas. Pasaron 5 años, me convertí en alguien a quien no reconocerían. Ahora, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu familia se negó a escuchar tu versión, donde la verdad no importaba porque la mentira de otra persona era más ruidosa, deja un fuego en los comentarios. Y si crees que mis padres se van a arrepentir de esto, escribe Karma. Sigamos, porque lo que pasó después, ni siquiera yo lo vi venir. Enero, en la actualidad, tengo 32 años. Soy la jefa de cirugía de traumatología en el Hospital Central. Tengo una casa en las afueras con un porche que recibe la buena luz de la mañana, un marido que me hace reír todos los días y un golden retriever llamado Hipócrates, Hipo para abreviar, que nunca me ha juzgado por comer cereales a medianoche. Es una buena vida, una vida real, construida ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca se desvanece del todo. Vive en el espacio hueco entre las costillas, justo donde se supone que debe haber una familia. Ya no me despierto llorando, ya no reviso mi teléfono esperando un prefijo de Valladolid, pero cada Nochebuena hay un momento, solo un destello, en el que pongo la mesa y cuento los platos y siento la ausencia como un miembro fantasma. La tía Rosa todavía me llama todos los domingos. Ella es mi hilo conductor hacia ese mundo. Nunca pregunto por ellos, pero siempre escucho cuando ella me da información. Mamá y papá están sanos. Mónica se divorció hace 2 años. Ahora vende dispositivos médicos. No se me escapa la ironía. La semana pasada, Rosa llamó con algo diferente en su voz. Cautelosa. Irene, hay algo que tengo que contarte sobre Mónica. Algo preocupante. Antes de que pudiera terminar, sonó mi busca del hospital. Activación de trauma. Le dije a Rosa que la llamaría más tarde. Nunca tuve la oportunidad, porque lo que Rosa intentaba decirme ya estaba en camino. A 100 km/h por la 62 en una berlina que estaba a punto de saltarse un semáforo en rojo. Y en menos de 1 hora, la cosa sobre la que Rosa me estaba advirtiendo estaría tumbada en mi mesa de operaciones, desangrándose, con mis padres en la sala de espera y mi nombre en el historial. Solo que yo aún no lo sabía. Déjame retroceder. Porque lo que Mónica hizo no fue una sola mentira, fue toda una campaña. Rosa me había estado dando fragmentos a lo largo de los años, a regañadientes, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba cable por cable, y el panorama que pintaba era peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, Mónica mantuvo la narrativa. En cada Navidad, cada Nochebuena, cada reunión familiar, interpretaba el papel de la afligida hermana mayor. Realmente no hablamos de Irene, les decía a los primos. Es demasiado doloroso para papá y mamá. Negaba con la cabeza, bajaba la voz, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se detuvo en el silencio. Añadió detalles. Le dijo a nuestra abuela que yo vivía en la calle, le dijo a la mujer del tío Pedro que había oído a través de amigos comunes que yo entraba y salía de rehabilitación. Le dijo a nuestra madre en Nochebuena hace 2 años que había intentado ponerse en contacto conmigo y que yo me había negado, que yo era la que había cortado la relación. Le dio la vuelta a toda la historia. Dijo en Nochebuena, me contó Rosa una vez, con la voz tensa por la furia, le he suplicado a Irene que vuelva a casa. Ni siquiera responde a mis llamadas, creo que nos odia. Mientras tanto, yo estaba 3 pisos bajo tierra en un quirófano salvando la vida de un adolescente. La genialidad de todo esto, y uso esa palabra con asco, era que Mónica no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que los había abandonado. De esa manera, su dolor se convertía en prueba. Su silencio se justificaba, y ella seguía siendo exactamente lo que siempre había sido, la hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo a ellos. Estaba protegiendo su posición, y hubo una cosa más que me contó Rosa, algo de lo que no me enteré hasta mucho después, que hizo que todo el panorama fuera aún más oscuro. Pero ya llegaré a eso. Mateo me lo contó un día tomando un café hace 6 meses. Se lo había estado guardando durante 2 años. Hay algo que no te he contado, dijo, posando su taza con cuidado, como hace cuando está a punto de dar malas noticias con su voz de abogado. Hace 2 años, recibí una llamada de recursos humanos de tu antiguo hospital. Alguien usando un nombre falso se había puesto en contacto con ellos preguntando por el estado laboral de Irene Velasco. Querían saber si alguna vez te habían expedientado, si tus credenciales eran legítimas. Me quedé mirándole. ¿Quién?
Hice que un colega rastreara la consulta. La dirección IP venía de Valladolid. La cocina se quedó en silencio. La cola de hipo golpeó contra el suelo. La cafetera siseó. Estaba intentando encontrar algo, dije. Cualquier cosa, confirmó Mateo. Cualquier cosa que pudiera usar para mantener viva la historia, para demostrar que eras un fraude. No encontró nada. No, porque no hay nada que encontrar. Apreté las manos alrededor de mi taza. Podía sentir el calor sangrando a través de la cerámica. No se limitó a mentir sobre mí una vez, Mateo. Me ha estado cazando. Él alargó el brazo sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Eso no es rivalidad entre hermanos, Irene. Eso es algo completamente distinto. Tenía razón. Mónica no había contado una mentira para luego seguir adelante. Había construido una arquitectura del engaño, muros de carga, vigas reforzadas, y había pasado 5 años asegurándose de que ninguno de ellos se agrietara. Cada historia en las fiestas, cada rumor susurrado, cada consulta falsa era un ladrillo más. Podría haber hecho algo entonces. Llamar a un abogado, enfrentarme a mis padres, destaparlo todo. Pero no lo hice, porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí de la forma más brutal, pública e irónica imaginable. Y empezó con un busca a las 3 de la madrugada de la noche del jueves de enero, 37 a.m. El busca me sacó de un sueño profundo. Mateo se removió a mi lado, murmuró algo. Hipo levantó la cabeza a los pies de la cama. La pantalla brillaba en la oscuridad. Trauma nivel 1. Accidente de tráfico, mujer sola, 35 años. Traumatismo abdominal cerrado. Hemodinámicamente inestable. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Me vestí en 4 minutos. Conducía en 6. Las carreteras estaban vacías y mojadas. Ese tono particular de negro que te da enero en Madrid. Repasé el caso en mi cabeza como siempre lo hago. Mecanismo de lesión. Probable afectación de órganos, opciones quirúrgicas, colisión de vehículos de motor, traumatismo abdominal cerrado, constantes inestables, probable rotura esplénica, posible laceración hepática. Había hecho esta cirugía 100 veces. Pasé mi tarjeta por la entrada de la zona de ambulancias y caminé directamente a la sala de trauma. Mi equipo ya se estaba reuniendo. 2 residentes, una enfermera de trauma, anestesia en espera. Cogí el iPad de admisión del puesto de la enfermera jefe y deslicé el dedo hasta el historial de la paciente entrante. Paciente. Mónica Velasco. FN 14 de marzo de 1990. Contacto de emergencia, Javier Velasco, padre. Dejé de caminar. El ruido del pasillo, los pitidos, el interfono, el chirrido de los zapatos sobre el linóleo, todo retrocedió como una marea. Durante 2 segundos, tal vez 3, no fui cirujana. Fui una chica de 26 años sentada en el suelo de un hospital en Barcelona, con el teléfono aún caliente en la mano, escuchando el tono de comunicando. Doctora Velasco. Mi enfermera jefe, Laura, apareció junto a mi hombro. ¿Está bien? Levanté la vista, parpadeé, dejé el iPad. Estoy bien, preparen el box 2 y avisen al doctor Navarro. Lo quiero en espera. La sirena de la ambulancia gimió en la distancia, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, lo sabía antes de poder verlos, iban 2 personas a las que no me había enfrentado en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y la camilla entró rápido. Mónica estaba atada, inconsciente, la mascarilla de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales, sangre en la camisa, una mano colgando inerte por un lado. Los paramédicos recitaron los números. La presión arterial bajando, la frecuencia cardíaca subiendo, 2 vías intravenosas de gran calibre funcionando a tope. Detrás de ellos, corriendo, venían mis padres. Mi madre parecía haber envejecido una década, el pelo más ralo, la cara demacrada. Llevaba una bata de estar por casa, las zapatillas puestas en los pies equivocados. Mi padre llevaba una camisa de franela y unos vaqueros puestos a toda prisa por el pánico. Su rostro era del color del papel viejo. «Es mi hija», gritó al pasar junto a la enfermera de triaje. «¿A dónde se la llevan? Necesito hablar con el médico a cargo». La enfermera, una mujer llamada Carmen con la que llevaba trabajando 3 años, levantó ambas manos. «Señor, la familia tiene que esperar en la zona quirúrgica. El equipo de traumatología ya está aquí, la jefa de cirugía se está encargando de esto personalmente». La jefa. Papá agarró a Carmen del brazo. «Tráigame a la jefa ahora mismo».
Carmen miró a través de la partición de cristal hacia la sala de trauma. Me miró a mí, con bata, guantes y mi placa colgando del pijama. Leyó el nombre. Lo leyó de nuevo. Sus ojos se abrieron de par en par durante una fracción de segundo. Negué levemente con la cabeza. Ahora no. Carmen se recompuso. Señor, la jefa se está preparando para la cirugía. Se le informará tan pronto como sea posible. Por favor, la sala de espera está por aquí. Mis padres fueron conducidos por el pasillo. Mamá susurraba oraciones, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Papá no dejaba de volverse, mirando por cada ventana por la que pasaba. Es todo lo que tenemos, le dijo a nadie en particular. Por favor, es todo lo que tenemos. Lo oí a través del cristal. Cada palabra. Es todo lo que tenemos. Como si yo nunca hubiera existido. Entré sola en la sala de lavado. 30 segundos. Eso fue todo lo que me permití. Encendí el grifo, dejé correr el agua caliente por mis manos. Me miré en el espejo de acero inoxidable sobre el lavabo, distorsionada, deformada, como se sentía todo en ese momento. Gorro de quirófano puesto, placa visible, el rostro de una mujer que había sido extirpada quirúrgicamente de su propio árbol genealógico. Ahora se le pedía que salvara quirúrgicamente a la mujer que había sostenido la sierra. Una parte de mí quería irse, llamar a Navarro, dejar que otro cargara con esto. Dejar que mis padres le debieran la vida de su hija a un extraño, no a mí, eso sería más limpio, más simple. Pero en esa camilla había una mujer con el vaso roto y lo que parecía ser una laceración hepática de grado 3. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reponerla. Iba a morir en los próximos 30 o 40 minutos si la mejor cirujana de este edificio no operaba. Y la mejor cirujana de este edificio era yo. Llamé a Navarro directamente por el busca. Tengo un conflicto de intereses. La paciente es un miembro de mi familia. Lo comunico ahora y lo documento en el historial. Si en algún momento mi juicio se ve comprometido, tomas el mando, sin preguntas. La voz de Navarro fue firme. Entendido, jefa. Le dije a Laura que anotara la declaración en el registro de enfermería. Todo según las reglas, todo sobre papel. Luego me puse guantes nuevos, empujé las puertas del quirófano y miré hacia la mesa. La cara de mi hermana seguía llena de hematomas, la máscara de oxígeno empañándose y desempañándose. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí hacía 5 años. Durante 3 segundos, no fue la mujer que destruyó mi vida. Era un cuerpo en mi mesa. Y así era exactamente como necesitaba que fuera. Vamos. Bisturí. 3 horas y 40 minutos. Eso fue lo que tardamos en reconstruir lo que la columna de dirección y el semáforo en rojo habían destrozado. Rotura de vaso. Lo extirpamos. Laceración hepática de grado 3, la reparamos con suturas de precisión, capa por minuciosa capa. Hemorragia interna de 2 vasos mesentéricos distintos, pinzados, cauterizados, controlados. No hablé a menos que fuera necesario, succión, pinza, compresa, separador. Mis manos se movían como habían sido entrenadas para moverse. Firmes, deliberadas, rápidas cuando la velocidad importaba y lentas cuando la precisión importaba más. Los residentes observaban. Siempre observan durante mis casos, y pude sentir cómo su atención se agudizaba cuando la reparación del hígado se complicaba. No vacilé. No podía permitírmelo. A las 6:48 a.m., di el último punto de cierre. Las constantes vitales de Mónica estaban estables. Presión arterial normalizada, diuresis clara. Estaba viva. El doctor Navarro, que había permanecido en silencio en un rincón todo el tiempo, se bajó la mascarilla. Irene, dijo en voz baja, eso ha sido impecable. ¿Quieres que hable yo con la familia? Me quité los guantes, los tiré al cubo, me lavé las manos, automático, metódico, de la misma forma que lo había hecho 10.000 veces antes. No, dije, esta es mía. Volví a ver mi reflejo en el espejo de la sala de lavado. Misma cara, misma placa, pero algo había cambiado. Durante 5 años, había sido la hija que desapareció. Ahora, era la cirujana que acababa de arrancar a su hermana del borde de la muerte. Esos 2 hechos estaban a punto de colisionar en una sala de espera a 12 metros de distancia frente a todo mi equipo del turno de noche. Me arreglé la bata, comprobé mi placa, respiré hondo y caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca había parecido tan largo.
La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que adquieren los hospitales a las 7 de la mañana. Había otras 2 familias dispersas por los rincones del fondo. Una televisión murmuraba el parte meteorológico a nadie en particular, y en la fila central, sentados, rígidos, sin dormir, aterrorizados, estaban mis padres. Empujé las puertas dobles, aún con mi pijama quirúrgico, la mascarilla bajada alrededor del cuello, el gorro de quirófano ya quitado, el pelo recogido hacia atrás. Mi placa colgaba a la altura del pecho, impresa en letras mayúsculas y limpias que cualquiera podía leer desde casi 2 metros de distancia. Doctora Irene Velasco, MD, jefa de cirugía de traumatología. Papá se levantó primero. Siempre se levantaba primero. Era un acto reflejo, la necesidad de estar al mando. Doctora, ¿cómo está? ¿Está Mónica? Se detuvo, sus ojos habían caído a mi placa, luego subieron a mi cara, luego cayeron a la placa de nuevo. Vi cómo el reconocimiento lo atravesaba como algo físico. Un temblor que empezó en sus manos y subió hasta su mandíbula. Mamá levantó la vista medio segundo después. Sus labios se separaron, no salió ningún sonido. Su mano derecha se disparó al antebrazo de papá y se aferró a él, clavando los dedos en la franela de su manga con una fuerza que, como supe más tarde, dejó 4 hematomas con forma de huellas dactilares. 5 segundos de silencio. 5 segundos que contenían 5 años. Yo hablé primero, tranquila, clínica, con la misma voz que uso para dirigirme a cualquier familia en esta sala. Señor y señora Velasco, soy la doctora Velasco, jefa de cirugía de traumatología. Su hija, Mónica, ha sufrido una rotura de vaso y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía ha sido un éxito. Está estable y actualmente en la UCI. Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Señor y señora Velasco. No mamá y papá, vi cómo aterrizaba el golpe. Vi cómo cortaba. Detrás de mí, a través de la partición de cristal, Laura y 2 enfermeras nos observaban. Lo sabían por la expresión de sus caras. Ya habían atado cabos, mi madre se movió primero. Dio un paso hacia mí, levantando los brazos, con un sollozo a punto de estallar en su pecho. Irene. Oh Dios mío, Irene. Di un paso atrás. Medio paso. Educado, inconfundible, se congeló. Sus manos se quedaron flotando en el aire entre nosotras, y luego, lenta y dolorosamente, cayeron a sus costados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre el cemento. Eres médico. Lo soy. Eres la jefa. Lo soy. Pero Mónica dijo. ¿Qué dijo exactamente? Cerró la boca, la abrió, la volvió a cerrar. Podía ver el engranaje de su mente tratando de reensamblar 5 años de certezas que se estaban desmoronando en tiempo real. Mamá estaba llorando ahora, y no en silencio. Pensamos que lo habías dejado. Pensamos. Ella nos dijo que estabas. Os dijo que dejé la carrera, que tenía un novio con problemas de drogas, que vivía en la calle, que me negaba a contactar con vosotros. Mantuve un tono de voz equilibrado, sin temblores, sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces en la ducha, en el coche, en la oscuridad antes de dormir. Nunca pensé que sucedería en pijama de quirófano bajo luces fluorescentes. Nada de eso era verdad. Ni una sola palabra. A través del cristal detrás de mí, pude ver a Carmen llevarse una mano a la boca. Un residente, el doctor Silva, de 2º año, apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Laura dejó su portapapeles y se quedó mirando. Papá intentó cambiar de tema. Viejo instinto. Este no es el momento ni el lugar, Irene. Tu hermana está en la UCI, lo sé. Acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá, soy consciente de dónde está. No tenía nada que decir. Por primera vez en mi vida, mi padre, un hombre que nunca se había quedado sin un dictamen, no tenía absolutamente nada. El silencio estaba haciendo el trabajo que yo nunca pude. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos electrónicos ignorados. Nada de eso había hecho mella. Pero estar aquí de pie, viva y realizada, llevando la prueba en mi pecho, eso era más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber escrito en una carta. Mamá se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. Las cartas, susurró. Dijiste que enviaste cartas. 2 correos electrónicos con el papeleo de mi excedencia adjunto. Una carta manuscrita enviada por correo certificado. Me la devolviste y sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Se apretó el puño contra la boca. Papá miraba fijamente al suelo.
Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Rosa que hablara con vosotros. Le dijisteis que no se metiera. No estaba acusando. Estaba recitando. Estos eran hechos, y los hechos no necesitan volumen. Entonces Laura apareció en la puerta. No conocía toda la historia. Aún no. Pero venía por asuntos del hospital. Doctora Velasco, siento interrumpir. El presidente de la Junta vio el registro de traumatología de anoche. Me ha pedido que le transmita esto. El Comité de Selección de Médico del Año le envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche. Laura lo dijo de la misma forma que diría cualquier cosa rutinaria. No tenía ni idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Mamá me miró, con los ojos hinchados, sin rastro de maquillaje, todavía con la bata puesta. Médico del Año. Es un reconocimiento interno. No es nada. Me giré hacia Laura. Gracias. Necesito comprobar las constantes del postoperatorio. Disculpadme. Caminé hacia el pasillo de la UCI, con pasos medidos, la espalda recta. No miré atrás, pero escuché la voz de mi madre a mis espaldas, pequeña y destrozada. Javier, ¿qué hemos hecho? Y escuché algo que nunca había escuchado antes. A mi padre no diciendo nada. Porque el silencio, por primera vez, era lo único honesto que le quedaba. 4 horas después, UCI, Box 6, el monitor pitando a un ritmo constante, la luz de la mañana entrando por las persianas. Entré para la evaluación estándar del postoperatorio. Constantes vitales, diuresis, revisión de la herida, la rutina, excepto que nada de esto era rutina. Los ojos de Mónica estaban abiertos, vidriosos, desenfocados por la anestesia, pero abiertos. Parpadeó hacia el techo, parpadeó hacia el palo del suero. Luego su mirada se desvió hacia mí. Entrecerró los ojos, leyó mi placa. La volvió a leer. El color desapareció de su cara de una manera que ya he visto antes, pero solo en pacientes a los que se les acaba de comunicar un mal pronóstico. Irene. Su voz era como papel de lija. Buenos días, Mónica. Soy tu cirujana adjunta. Ha sufrido una rotura de vaso y una laceración hepática de grado 3 a causa del accidente. La cirugía ha ido bien, te vas a recuperar por completo. ¿Eres médico? No era una pregunta, era un ajuste de cuentas. Soy la jefa de este departamento. Lo soy desde hace 2 años. Vi que le pasaba lo mismo que había experimentado papá, pero más despacio, porque Mónica lo estaba procesando a través de un goteo de morfina y lo que sospecho que era un terror naciente. Confusión primero, luego incredulidad, luego miedo, y luego, ahí estaba. La expresión que había visto toda mi vida, el rápido parpadeo tras sus ojos, el cálculo. Incluso ahora, tumbada en una cama de hospital con mis suturas manteniendo su hígado unido, Mónica estaba intentando averiguar cómo darle la vuelta a esto. Irene, escucha, puedo explicarlo. A mí no me tienes que explicar nada. Asentí hacia la puerta de cristal, donde 2 figuras permanecían en el pasillo observando, con los rostros destrozados y los ojos rojos. Tienes que explicárselo a ellos. Actualicé su historial, comprobé el drenaje y me fui sin decir una palabra más. No me quedé para escuchar lo que pasó después, pero toda la planta de la UCI lo oyó. La habitación de Mónica no estaba insonorizada, y la verdad tampoco. Vale, tengo que parar aquí un segundo. ¿Qué crees que les dijo Mónica a mis padres cuando entraron en ese box de la UCI? Opción A, por fin dice la verdad. Opción B, se reafirma en la mentira. Opción C, vuelve a hacerse la víctima. Deja tu respuesta en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento, porque la siguiente parte de la historia es donde todo se viene abajo. Me enteré de lo que pasó por Laura, que lo oyó de la enfermera de la UCI que lo oyó a través del cristal. Si has adivinado la opción C, enhorabuena, conoces a mi hermana. En el momento en que mis padres entraron, Mónica se echó a llorar. Grandes sollozos convulsivos que tiraban de sus puntos y hacían que el monitor cardíaco se disparara. Mamá, papá, tenéis que creerme, nunca quise que llegara tan lejos. Estaba asustada por ella. Papá se quedó a los pies de la cama. Apenas controlaba la voz. Mónica, Irene es cirujana. Es la jefa de cirugía de traumatología en este hospital. Yo no lo sabía. Dijo que envió cartas, correos electrónicos. Que llamó 14 veces. Que le pidió a Rosa que interviniera. La voz de mamá era plana, hueca. Es verdad, está exagerando.
Ya sabes cómo es ella. Rosa intentó decírnoslo. Papá de nuevo, y esta vez se le quebró la voz. No de tristeza, sino por el fallo estructural de todo lo que había creído durante 5 años. Hace 2 años, Rosa llamó y dijo que Irene estaba haciendo el MIR, que era cirujana. Nos dijiste que Rosa estaba mintiendo, que solo intentaba causar drama. Rosa no conoce toda la historia. ¿Cuál es toda la historia, Mónica? Mamá, gritando en una UCI. La enfermera en el mostrador de fuera se sobresaltó. 2 habitaciones más allá, el visitante de un paciente levantó la vista de su teléfono, y Mónica, acorralada, con vías en ambos brazos y mis puntos de sutura en el abdomen, hizo lo que siempre hace. Pasó de la defensa al ataque. Vale, es médico. Me alegro por ella. Pero abandonó a esta familia. Nunca llamó porque bloqueamos su número, Mónica. La mano de papá estaba en la barandilla de la cama, con los nudillos blancos. Porque tú nos dijiste que lo hiciéramos. El monitor cardíaco pitó. El suero goteó. Y Mónica, tal vez por primera vez en su vida adulta, se quedó sin guión. La tía Rosa entró en la UCI a las 9:45 de esa mañana. Yo la había llamado desde la sala de lavado después de la cirugía, no para convocarla como un arma, sino porque Mónica también era su sobrina, y Rosa merecía saberlo. Pero Rosa vino preparada. 5 años de silencio le hacen eso a una mujer con un sistema de archivo y buena memoria. No se sentó, no abrazó a nadie. Se paró en medio de esa habitación y dijo, llevo 5 años esperando para tener esta conversación, y no voy a esperar ni un minuto más. Sacó su teléfono y abrió una carpeta que había etiquetado, como supe después, como pruebas Irene. Dentro, capturas de pantalla de cada correo que envié a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi excedencia de la Universidad de Barcelona, firmado por el decano, sellado por el rectorado. La confirmación de mi readmisión. Una foto de mi graduación del MIR. Yo con birrete sosteniendo el diploma. La tía Rosa a mi lado. El único miembro de la familia en la foto. Extendió el teléfono. Mamá lo cogió con manos temblorosas. ¿Y esto?, dijo Rosa, deslizando el dedo hasta una conversación de WhatsApp. Esto es de Mónica, me lo envió a mí hace 4 años, lo leyó en voz alta. No le digas a mamá y a papá nada de la residencia de Irene. Solo les confundirá. Por fin están en paz. La habitación se quedó en silencio. Mónica miraba fijamente al techo. Su mandíbula estaba apretada, pero el cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca había visto allí, la mirada de alguien que se ha quedado sin habitaciones donde esconderse. Me dijiste que me callara por el bien de la familia, dijo Rosa, mirando directamente a Mónica. Pero esta familia no ha tenido paz. Ha tenido un apagón de 5 años. Rosa se volvió hacia mis padres, y vosotros 2 dejasteis que esto pasara, no porque no quisierais a Irene, sino porque querer a Mónica era más fácil. Nadie discutió. No quedaba nada con lo que discutir. Mamá se hundió en la silla junto a la cama de Mónica, pero ya no miraba a Mónica. Estaba deslizando el dedo por el teléfono de Rosa, leyendo mis correos electrónicos uno a uno. Sus labios se movían mientras leía. Se detuvo en el último, el que envié la noche antes de mi graduación de la residencia médica. Sé lo que dice. Lo he releído 100 veces en mi propia carpeta de enviados. Mamá, no sé si leerás esto. Hoy me he graduado del MIR. Ojalá estuvierais aquí. Sigo siendo vuestra hija. Nunca he dejado de ser vuestra hija. Mamá se dobló sobre la silla, no llorando. Era algo más allá de eso. Era el sonido de alguien que se enfrenta a todo el peso de un error que nunca podrá deshacer. Papá estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación, con los hombros temblando. La tía Rosa me contó más tarde que era la primera vez que había visto llorar a su hermano mayor en 62 años. Ni una sola vez, ni en el funeral de su madre, ni cuando su negocio casi se va a pique, nunca. Y ahora lloraba en silencio, mirando al aparcamiento mientras el monitor pitaba a sus espaldas. Mónica yacía en la cama. Había dejado de hablar. El suero goteaba, sus ojos estaban fijos en un punto del techo, ya no le quedaba nada que interpretar, ningún público que la creyera. El personaje que había llevado durante 35 años yacía hecho pedazos en el linóleo, y ninguna cantidad de encanto, lágrimas o replanteamientos ingeniosos iba a recomponerlo. Te perdiste su boda, Javier. La voz de Rosa era ahora un susurro. Exhausta. El padre de Mateo la acompañó al altar. ¿Entiendes lo que eso significa? Papá no se apartó de la ventana, pero habló.
4 palabras, roncas, resquebrajadas por el medio. ¿Qué hemos hecho? No era una pregunta, no estaba preguntando, estaba dictando sentencia. Y conocer la verdad y saber qué hacer con ella, son dos cosas muy distintas. Volví aquella tarde, al final de mi turno, 22 horas desde que el busca me despertó, pero ¿quién lleva la cuenta? Mis padres seguían allí, por supuesto que sí, ¿a dónde más iban a ir? ¿De vuelta a la casa donde habían pasado 5 años fingiendo que solo tenían una hija? Mamá se levantó en el momento en que entré, tenía la cara hinchada y los ojos casi cerrados de tanto llorar. Irene, cariño, lo siento tanto. Lo siento, levanté la mano con delicadeza, pero con firmeza. Te escucho y me creo que lo sientas. Pero lo siento es una palabra. Es un punto de partida, no una meta. Lo que necesito es tiempo. Papá se apartó de la ventana. Parecía haber envejecido 5 años desde esa mañana. Queremos arreglar esto. Entonces tenéis que entender algo. Mantuve mi tono de voz uniforme. No era enfado. Era claridad. Ese tipo de claridad que solo llega después de haber consumido cualquier otra emoción, y lo que queda es la verdad, limpia y simple. No soy la chica a la que repudiasteis. No soy la chica que os rogó que la escucharais durante 5 días desde a 1000 kilómetros de distancia. Soy alguien que construyó una vida, toda una vida sin vosotros. Y si queréis ser parte de ella ahora, será bajo mis condiciones. No las de Mónica, no las vuestras. Las mías. Papá abrió la boca. Viejo acto reflejo, luego la cerró y asintió. Un pequeño y devastado asentimiento. Miré a Mónica en la cama. Sus ojos estaban abiertos, observándome. Cuando te recuperes, dije, tú y yo vamos a tener una conversación. Una de verdad, pero hoy no, hoy eres mi paciente, y yo no mezclo ambas cosas. Me marché. Espalda recta, pasos medidos. No me di la vuelta. No estoy cerrando la puerta, pero soy yo quien decide cuándo se abre, hasta qué punto, y quien cruza por ella. 2 semanas después, Mónica recibió el alta. Su incisión estaba curando. El resto de ella, no tanto. Elegí el lugar. Una cafetería en Segovia, a medio camino entre su piso y mi casa. Terreno neutral. Mateo vino, pero se sentó en una mesa separada cerca de la ventana, fingiendo leer unos informes. No estaba fingiendo. Mónica entró con el aspecto de alguien a quien le han vaciado por dentro. Había perdido peso. La cirugía más no comer te hace eso. Y la confianza en sí misma que solía llevar como si fuera colonia había desaparecido. Por primera vez en mi memoria, mi hermana mayor aparentaba exactamente su edad. Se sentó, envolvió las manos alrededor de una taza de la que no bebió, y miró fijamente a la mesa. No anduve con rodeos. No voy a gritarte. No voy a enumerar cada mentira. ¿Sabes lo que hiciste? Lo que quiero saber es por qué. El silencio fue lo suficientemente largo como para que el camarero gritara el nombre de alguien y resonara en las paredes. Luego, el silencio de nuevo. Porque ibas a hacer todo lo que yo no era. Y no lo pude soportar. Dejé que eso se asentara. Eso es honesto. Es la primera cosa honesta que me dices en 10 años. Lo siento, Irene, sé que lo sientes. Pero un lo siento no me devuelve los años perdidos. Un lo siento no pone a papá en mi boda. Un lo siento no deshace esa caja que mamá me envió de vuelta. Mis recuerdos de la graduación del instituto devueltos como si estuviera muerta para ella. Apartó la mirada. Tenía los ojos húmedos. Lágrimas de verdad. Ahora conozco la diferencia. Luego dijo algo que no esperaba. También llamé a tu facultad de medicina 2 veces. Intenté que te revocaran la excedencia. Les dije que habías falsificado los documentos de cuidadora. El murmullo de la cafetería nos rodeaba. Me quedé mirándola fijamente. Tu decano no me quiso escuchar. Te protegió. No me protegió a mí, Mónica. Creyó en la verdad. No es lo mismo. Me eché hacia atrás en la silla, tomé aire. Esta era la parte que había trazado la noche anterior, sentada en el suelo de la cocina con la cabeza de hipo en mi regazo mientras Mateo la repasaba conmigo como si fuera un alegato final. No voy a sacarte de mi vida, le dije, pero voy a poner condiciones. Mónica asintió, pequeña, derrotada. Vas a decir la verdad, toda la verdad, a todos los miembros de la familia a los que les mentiste, a cada tía, a cada tío, a cada primo que ha pasado 5 años pensando que yo estaba en rehabilitación o viviendo en la calle.
Vas a corregir cada una de las historias. Lo haré, y lo harás por escrito. Un correo electrónico al grupo de la familia, a las 47 personas. Rosa me confirmará que todo el mundo lo recibe. Otro asentimiento. Me reuní con mis padres por separado a la semana siguiente. Mateo me llevó en coche. Nos sentamos en la mesa de su cocina, la misma mesa donde papá había leído mi carta de aceptación todos esos años atrás. La misma mesa donde Mónica había sonreído solo con la boca. Estoy abierta a reconstruir la relación, dije. Pero necesito que vayáis a terapia familiar. Los dos. No por mí, sino por vosotros. Tenéis que entender por qué os creísteis una mentira sobre vuestra propia hija y ni una sola vez cogisteis el teléfono para comprobarlo. La mandíbula de papá se tensó. En esta familia no hacemos eso. Exactamente por eso estamos aquí, papá. Mamá le puso la mano en el brazo con suavidad. Javier, por favor, la miró a ella. Me miró a mí. Algo detrás de sus ojos se resquebrajó. No se abrió, todavía no, pero se resquebrajó. Vale. Me levanté para marcharme, y luego me giré de nuevo. Una cosa más. El padre de Mateo me llevó al altar. Eso ya pasó, no podemos deshacerlo, pero si queréis conocer a vuestros futuros nietos, empezáis desde ahora. No con grandes gestos, sino con constancia. Las disculpas caducan. Los límites no. Esa es la diferencia entre el sentimiento y la estructura. Un mes después, la gala del médico del año. 200 personas en el salón de baile del Hotel Palace de Madrid. Cirujanos, jefes de departamento, administradores del hospital, donantes, miembros de la junta, el tintineo de las copas de cristal, etiquetas con los nombres en los cordones, un cuarteto de cuerda tocando algo clásico que nadie estaba escuchando. Yo llevaba un sencillo vestido negro. Mateo estaba en una mesa de primera fila, con el aspecto de haber nacido en traje. Marga Torres estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados y esa levísima sonrisa en la cara que se reserva para los momentos que lleva años orquestando. El presentador subió al podio. El médico del año de esta edición. Una cirujana cuya excelencia clínica, compostura bajo presión y compromiso con sus pacientes han establecido un nuevo estándar para esta institución. La doctora Irene Velasco, jefa de cirugía de traumatología. Aplausos. Ovación en pie del personal quirúrgico que me había visto trabajar. Subí al escenario, con el foco cálido sobre mí y el podio sólido bajo mis manos. Fui breve. Hace 5 años, estuve a punto de rendirme. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque perdí a las personas que creía necesitar para seguir adelante. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no siempre son aquellas con las que naces. A veces, son las que te eligen. Miré a Marga, a Mateo, a mi equipo en la tercera fila. Luego miré a la parte de atrás del salón, a la última fila, 2 asientos que Rosa había organizado discretamente. Mis padres. Mamá con un vestido azul marino que probablemente había comprado esa misma semana. Papá con una corbata que se notaba que odiaba. Ambos sentados con las manos en el regazo, mirando al escenario con expresiones que solo puedo describir como dolor y orgullo librando una batalla en el mismo rostro. Y a veces, dije, las personas con las que naces encuentran su camino de vuelta. Tarde, pero aquí están. Mamá se tapó la boca. Papá se puso en pie. Los aplausos llenaron el resto. Después de la gala, papá encontró a Mateo cerca del guardarropa. Se quedó frente a mi marido durante un largo rato. Le debo una disculpa, yo debería haber sido quien. Mateo, amable hasta la médula, le tendió la mano. Con todo el respeto, señor, usted debería haber sido muchas cosas. Pero ahora estamos aquí. Se dieron la mano. Papá tenía los ojos rojos, no le soltó inmediatamente. Mónica envió el correo electrónico un miércoles por la noche. Rosa me confirmó que había llegado a las 47 direcciones. No lo leí hasta la mañana siguiente. Mateo me trajo café y dejó el portátil en la mesa de la cocina sin decir una palabra. ¿Sabe cuándo darme espacio? Eran 3 párrafos. Sin excusas, sin lenguaje florido, solo los hechos desnudos. Había mentido sobre mi abandono de la carrera de medicina. Había falsificado pruebas. Había mantenido el engaño durante 5 años. Había impedido deliberadamente que nuestros padres conocieran la verdad. Terminaba diciendo, Irene nunca abandonó a esta familia. Fui yo quien se encargó de que creyerais que lo hizo. Toda la culpa es mía.
Las respuestas llegaron en oleadas. La mujer del tío Pedro llamó a Rosa llorando. Ella misma había repetido la historia de mi supuesta rehabilitación en un club de lectura hace 2 años. El primo David, desde Asturias, le envió a Mónica una respuesta de una sola línea: ya no sé quién eres. Nuestra abuela Juana, de 89 años, la matriarca que había dejado de preguntar por mí en Nochebuena porque Mónica le dijo que era demasiado doloroso, me llamó directamente a mí. Tengo 89 años, me dijo, con una voz fina como el papel pero furiosa. Y nunca mi propia sangre me había mentido tan a fondo. Irene, perdona a una anciana por no haberlo visto. No hay nada que perdonar, abuela. Te mintieron. A todos nos mintieron. Nadie organizó un boicot a Mónica. Nadie envió mensajes de grupo declarándola muerta para ellos. Pero la confianza que había acumulado, la moneda de cambio que había estado gastando durante 35 años, había desaparecido. Podía sentirlo en el silencio tras su correo electrónico, en las respuestas que no llegaron, en las invitaciones que silenciosamente dejaron de aparecer. Nadie castigó a Mónica. Simplemente dejaron de creerla. Y para alguien que había construido toda su identidad sobre el hecho de que la creyeran, ese era castigo suficiente. Mis padres empezaron la terapia en febrero. Una terapeuta en el centro de Valladolid llamada doctora Reyes. Tranquila, directa, el tipo de mujer que no te deja evadir una pregunta. Mamá congenió enseguida. Llevaba el peso de su pasividad como una piedra en el bolsillo del abrigo. Y la primera vez que la doctora Reyes le puso nombre, ser permisiva a través del silencio, mamá se derrumbó en la consulta y no dejó de llorar durante 40 minutos. Eso me lo contó Rosa. Yo no estaba allí, no era mi sesión como para presenciarlo. Papá tuvo más dificultades. Iba, se sentaba en la silla, respondía a las preguntas con el menor número de palabras posible. La doctora Reyes le dijo, según me transmitió Rosa, que su necesidad de tener la razón y su negativa a revisar una decisión una vez tomada habían sido el muro de carga de todo este desastre. Mónica proporcionó la mentira, pero el orgullo de papá la cimentó en su lugar. Él no discutió con ella. Esa pudo haber sido la primera señal de cambio. A las 3 semanas de empezar la terapia, mamá me envió una carta, escrita a mano. A ninguna de las dos se nos escapó la ironía. Te fallé, escribió. No solo cuando creí a Mónica, sino cada vez que elegí la paz por encima de lo justo, cada vez que dejé que el mal genio de tu padre decidiera que era verdad, cada vez que te vi de pie en la puerta, callada y esperando, y me dije a mí misma que estabas bien, porque era más fácil que admitir que no era lo suficientemente valiente para luchar por ti. La leí en la mesa de la cocina. Hipo dormía sobre mis pies. Mateo estaba en la habitación contigua fingiendo no escuchar. No lloré, pero sostuve esa carta en mis manos durante mucho tiempo. Luego abrí el cajón donde guardo las cosas que importan. La tarjeta de Sara, mis cartas de vueltas, la invitación de boda que volvió sin abrir, y la guardé dentro. Mismo cajón, diferente lado. El progreso no siempre es dramático, a veces es solo reorganizar lo que llevas a cuestas. Mónica también empezó a ir a terapia. Por su cuenta, separada de las sesiones familiares. Lo sé porque me lo dijo Rosa y porque Mónica lo mencionó brevemente y de forma torpe en la segunda vez que nos vimos para tomar un café. Hemos tenido 3 de estas reuniones ya. Cada una corta, cada una rígida, cada una ligeramente más honesta que la anterior. La primera vez, se quedó mirando sus manos y no dijo nada útil. La segunda vez, me habló de la terapia. La tercera vez, dijo algo que realmente me llegó. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si me lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy intentando dejar de ser esa persona. Di un sorbo a mi café y lo dejé en la mesa. Entonces demuéstramelo. Las palabras son baratas en esta familia. Siempre lo han sido. Demuéstramelo con tiempo, asintió. No presionó. No interpretó ningún papel. Eso era nuevo. ¿Me la creo? Sinceramente, no lo sé. Me he pasado la vida entera leyendo las actuaciones de Mónica y aún no estoy segura de dónde acaba su actuación y dónde empieza ella realmente. Tal vez ella tampoco esté segura, tal vez para eso sea la terapia, pero creo en la posibilidad del cambio. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. Lleva mi cicatriz quirúrgica en su cuerpo. 18 centímetros en el abdomen superior izquierdo que pasarán del rojo al blanco a lo largo de este año. Cada vez que se vista, cada vez que vea su reflejo, verá la marca dejada por la hermana que intentó borrar, la hermana que, cuando más importaba,
Sostuvo un bisturí con manos firmes y eligió su juramento por encima de la ira. Yo llevo su daño en mi memoria. 5 años de silencio, alojados en algún lugar entre mis costillas. Estamos en paz, de la forma más extraña y dolorosa en que dos hermanas pueden estar en paz. Y tal vez con el tiempo suficiente, con el suficiente tiempo real, poco glamuroso y constante, encontremos el camino hacia algo que no sea ni siquiera algo mejor, algo nuevo. Estoy sentada en mi despacho del Hospital Central. Es tarde. El pasillo de fuera está en silencio. Esa quietud particular que tienen los hospitales después de que se van los últimos visitantes y antes de que arranque la energía del turno de noche. Mi placa con mi nombre está en la puerta. Mis diplomas están en la pared, no porque yo necesite verlos, sino porque los residentes lo necesitan. En mi escritorio, una foto de boda enmarcada. Mateo, Marga, la tía Rosa, 30 invitados, un jardín con luz de octubre. Ningún padre en la foto. Pero en la estantería de al lado, hay una foto nueva tomada hace 3 semanas. Mamá y papá de pie en mi porche delantero, con los abrigos puestos, con un aspecto ligeramente perdido. Papá tiene las manos en los bolsillos. Mamá está a media sonrisa, esforzándose demasiado, pero esforzándose. Es incómoda, es imperfecta, es real. Si estás viendo esto y te ves reflejado en mi historia, ya seas el que fue silenciado o el que silenció, quiero decirte algo. La verdad no caduca, no importa si tarda 5 días o 5 años. La verdad tiene una manera paciente de aparecer exactamente cuando más se la necesita. No puedes apresurarla, pero tampoco puedes huir de ella. Yo no me vengué de mi hermana, no necesitaba vengarme. Me convertí en alguien que no lo necesitaba. Y esa resultó ser la respuesta más devastadora de todas. Ni un complot, ni un plan, solo una vida vivida plenamente bajo mis propios términos. Y si estás esperando a que tu familia te vea, que te vea de verdad. Deja de esperar. Mírate a ti mismo primero. Construye la vida que te mereces con la gente que sí está ahí para ti, y cuando los demás por fin se den la vuelta, que encuentren una puerta que tú controles. Tú decides cuándo se abre. Tú decides hasta qué punto. Tú decides quién entra. Eso no es venganza. Eso es arquitectura. Domingo por la mañana, primera semana de febrero. Una ligera nevada cae fuera de la ventana de la cocina. El tipo de nieve que no cuaja, pero que hace que todo parezca estar siendo amablemente perdonado. Estoy haciendo tostadas francesas. Mateo está moliendo granos de café, cantando desafinado algo en la radio. Ipo está en su puesto bajo la mesa, siendo optimista con respecto a las migas. Suena el timbre. Me limpio las manos en un trapo y abro la puerta principal. Mamá y papá están de pie en el porche con sus abrigos de invierno. Papá sostiene una botella de zumo de naranja como si no estuviera seguro de qué hacer con las manos. Mamá lleva una lata de galletas caseras, sus pastas de mantequilla, las que solía hacer para cada evento escolar de Mónica, y para ninguno mío. Hola, dice mamá, nerviosa, esperanzada. Pasad, le digo. El café está casi listo. Papá entra, echa un vistazo por la cocina como si estuviera catalogándolo todo. La casa en la que nunca ha estado, la vida de la que casi nunca supo de su existencia. Se aclara la garganta. ¿Puedo ayudar en algo? Lo miro. Mi padre, a sus 62 años, de pie en mi cocina por primera vez, pidiendo permiso para ser útil. ¿Puedes poner la mesa, papá? Asiente. Va al armario que le señalo, saca los platos, los cuenta y me mira. 4. Los deja uno a uno, con cuidado, como si pudieran romperse si no es delicado. Mateo le da el café. Mamá me abraza junto a la estufa. No es un abrazo dramático de película, solo uno tranquilo, los brazos a mi alrededor, su frente contra mi hombro, sin palabras. Aferrándose. Ipo golpea la cola, cae la nieve afuera. Las tostadas chisporrotean en la sartén. No es perfecto, no es la infancia que merecía o la reconciliación que prometen las películas, pero es real. Y real es más de lo que he tenido durante mucho tiempo. Me llamo doctora Irene Velasco. Tengo 32 años y, por fin, despacio, con cuidado, me estoy permitiendo volver a ser la hija de alguien. 4 platos, es un principio. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar en tu propia familia, en tus propios límites, o en alguien que has perdido y encontrado, déjame un comentario. Dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías abierto esa puerta? Y si quieres más historias como esta, echa un vistazo a la descripción para ver otra que creo que te encantará tanto como esta.
Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.